En el circuito de la siguiente figura, se requiere calcular el número de espiras necesario en el segundo bobinado N2 para que por la columna central del núcleo magnético circule un flujo de 0.05 Webers. ¿Sale? Y los parámetros que nos están especificando, pues es un flujo en la parte central de 0.05 Webers. Nos están dando un número de vueltas en el embobinado 1 de 700. Nos están pidiendo el número de vueltas en el embobinado 2. Nos dan una superficie. Como todo es uniforme, pues es la misma superficie en cualquier sección que nosotros cortemos. ¿Sale? Entonces nos están diciendo que es una superficie de 50 centímetros cuadrados, que si lo convertimos a metros es igual a 0.005 metros cuadrados. Esta longitud no va, es del programa pasado. Una corriente 1 igual a 1 amper, una corriente 2 igual a 1.5 amperes. Aquí nos dan una permeabilidad relativa de 3000 y nos dan la permeabilidad del vacío con la constante ya definida. Bueno, ¿cómo podemos empezar a analizar lo que es este problema? Vamos a recordar que pues, los circuitos magnéticos los podemos representar como circuitos eléctricos, ¿sale? Entonces, la reluctancia del material pues, lo podemos interpretar como una resistencia eléctrica, la fuerza magnetomotriz como un voltaje y el flujo magnético que circula a través del material pues como una corriente eléctrica. Entonces, podemos hacer las mismas consideraciones para este caso y analizarlo como un circuito eléctrico. Bien, entonces tenemos lo que es nuestro material y podemos hacer análisis, ¿sale? Entonces aquí volví a dibujar la mano derecha para determinar cuál es el flujo que sigue eh, de acuerdo al embobinado 1 y su fuerza magnetomotriz, ¿sale? Entonces mis dedos van a seguir el sentido de la corriente y el sentido del embobinado, ¿sale? Entonces, partiendo de ese punto, pues mi pulgar me indica que el flujo magnético 1 va en sentido horario. Y para el embobinado 2, pues sabemos que va a haber un flujo generado por la fuerza magnetomotriz. Hacemos exactamente lo mismo y partimos del hecho de que la corriente pues va en sentido hacia la izquierda y nosotros ponemos la mano por la parte de atrás del material y abrazamos de acuerdo a cómo se va enrollando la bobina. De esa manera nos queda que el pulgar nos está indicando que el flujo pues está yendo en sentido antihorario eh, en la circulación del material. ¿Sale? Ahora, aquí tenemos unas superficies de material de esta manera. Entonces, si cada una de esas superficies o cada una de esas geometrías las consideramos como una reluctancia, entonces aquí tendríamos una reluctancia, en esta parte tendríamos otra reluctancia, aquí otra reluctancia, otra reluctancia, otra reluctancia, otra reluctancia, y así para todos los lados, ¿sale? Entonces aquí podemos determinar ese extremo del material como una reluctancia. Bien. ¿Qué longitud va a tener la reluctancia? Pues va a tener una longitud de 35 centímetros, ¿sale? Entonces, el total del material hasta este punto, pues vale 40 centímetros, ¿sale? Si descontamos 5 centímetros, 2.5 por cada lado, pues nos da una longitud de 35 centímetros. Si lo convertimos a metros, vamos a obtener una longitud de 0.35 metros. Sale que es la unidad que vamos a estar ocupando. Sabemos que la fuerza magnetomotriz pues, es igual al número de vueltas 1 por la corriente inyectada en 1. Y vamos a tener una fuerza magnetomotriz 2 asociada a la bobina 2, que va a ser igual al número de vueltas del embobinado 2 por la corriente 2. Entonces, ya que tenemos todas estas consideraciones, nosotros ya podemos interpretarlo como un circuito eléctrico o hacer la analogía más bien de lo que es un circuito eléctrico, ¿sale? Entonces,
del esquema anterior, pues nosotros podemos determinar que cada brazo pues representa una reluctancia R. En este caso pues va a ser una resistencia, resistencia, resistencia. Y en el pilar central pues vemos que teníamos dos elementos. Entonces esos dos elementos los podemos considerar como dos resistencias que están en paralelo. Y del lado derecho pues también tenemos otras tres reluctancias. ¿Sale? También hay que representar como unas fuentes de voltaje lo que son las fuerzas magnetomotrices, la fuerza magnetomotriz 1 y la fuerza magnetomotriz 2 para completar lo que es el circuito eléctrico. ¿Sale? Y como habíamos visto, pues tenemos dos corrientes, una corriente 1 que va en sentido horario y una corriente 2 que va en sentido antihorario. Bien, entonces nos damos cuenta que esta resistencia y esta resistencia pues están en serie. Entonces las podemos agrupar como una resistencia total o una resistencia equivalente que pues su valor va a ser 3 veces el valor de R. ¿Sale? Entonces, lo único que estoy haciendo es R más R más R y el resultado es 3R. Del lado derecho pues tenemos exactamente lo mismo. Tenemos tres resistencias que están en serie. Lo que podemos hacer pues es igual obtener una resistencia total o equivalente y expresarla de esa manera, ¿no? Que para el caso pues son igual 3 veces la resistencia. Para las dos resistencias que tenemos en las columnas centrales, pues las tenemos en paralelo. Lo que podemos hacer es calcular su valor en paralelo con la siguiente expresión. ¿Sale? Entonces sabemos que el cálculo de resistencias en paralelo es igual a 1 sobre R más 1 sobre R. Realizando toda esta operación, pues tenemos que en el pilar central, el valor que va a haber de resistivo, pues es igual a 1/2 de la resistencia que estamos considerando. ¿Sale? De esa manera, pues podemos tener un circuito simplificado de lo que es nuestro análisis. ¿Sale? Entonces ya tenemos nada más tres resistencias, dos que valen 3R y una que vale 1/2 de R. ¿Sale? ¿Cómo calculamos el valor de R? Bueno, pues el valor de R lo calculamos ya por expresión, que viene siendo para este caso, pues el valor de la reluctancia, que es igual a la longitud del tramo que estamos analizando la reluctancia sobre la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa por la superficie. Sustituyendo esos parámetros, pues nos dan una longitud, o calculamos una longitud de 0.35 metros. Tenemos una permeabilidad en el vacío, una constante de 4pi por 10 a la menos 7. Nos dan o nos especifican una permeabilidad relativa de 3000 y también nos indican una superficie de 0.005 metros cuadrados. ¿Sale? Realizando esta operación, pues obtenemos una reluctancia de 18.568.07. ¿Sale? Otro punto a considerar antes de seguir, pues es que tenemos dos flujos, el flujo 1 y el flujo 2, ¿sale? El flujo que nos están indicando como deseado es el flujo que está en este pilar central, que va desde un punto A hasta un punto B. Y por las leyes de Kirchhoff, sabemos que la suma de corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del mismo. ¿Sale? Entonces, en este caso, si analizamos el punto A, pues vemos que entra un flujo 1 y entra un flujo 2, ¿sale? Entonces, esa sumatoria de flujos, pues realmente es igual al flujo que está saliendo, que es el flujo phi, que es el que nosotros conocemos. Ya que tenemos esas consideraciones, pues nosotros podemos calcular que la fuerza magnetomotriz 1 pues es igual a N1 por N1, que es igual a 700 vueltas por una corriente de 1 ampere, ¿sale? Entonces eso nos da como resultado una fuerza magnetomotriz de 700 volt ampere. Bueno, y ya que tenemos todos esos parámetros, pues ahora cómo podemos realizar el análisis, ¿sale? Entonces nosotros podemos partir de lo que son las leyes de Kirchhoff, como ya lo hicimos, para identificar que el flujo que nos están indicando, o el flujo deseado, pues es igual a la suma del flujo 1 más el flujo 2. Y pues también, como es un circuito eléctrico, pues podemos ocupar lo que es la ley de Ohm,
¿sale? Si lo trasladamos a la analogía en circuitos magnéticos, pues tenemos la ley de Hopkinson, que nos dice que el flujo es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. Considerando esta ley de Hopkinson, pues nosotros podemos analizar ciertos parámetros, ¿sale? Entonces, el flujo 1, pues realmente es igual a lo que es la fuerza magnetomotriz en esa reluctancia, y esa reluctancia, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues como la diferencia de lo que es la fuerza magnetomotriz que está en este punto, menos la fuerza magnetomotriz que va a haber en el punto A, ¿sale? Entonces, de esa manera podemos calcular la fuerza magnetomotriz que está siendo efectuada por las tres resistencias. Y ese flujo 1 pues va a ser igual exactamente a la fuerza magnetomotriz 1 menos la fuerza magnetomotriz 2 sobre las tres reluctancias, ¿sale? Para el caso del flujo 2, pues podemos hacer la misma interpretación con la ley de Hopkinson, pero en este caso, pues la fuerza magnetomotriz que incide en lo que son las tres resistencias, pues la vamos a calcular como la fuerza magnetomotriz 2 menos la fuerza magnetomotriz en el punto A sobre las tres resistencias, ¿sale? Y esto, entonces estamos hablando de una fuerza magnetomotriz en el punto A. ¿Cómo la calculamos? Pues por la misma ley de Hopkinson, que nos dice que la fuerza magnetomotriz, pues la podemos calcular como el flujo por la reluctancia, ¿sale? Entonces, el flujo, pues es el flujo que ya nos están indicando desde un inicio, y la reluctancia, pues sabemos que tiene en esta parte de aquí un valor de 1/2 de la reluctancia, ¿sale? Que es lo que está acá. Entonces, de esa manera podemos calcular lo que es la fuerza magnetomotriz. Bien, pues una vez que ya identificamos cómo calcular los parámetros que necesitamos, pues calculamos lo que es la fuerza magnetomotriz en el punto A, como el flujo deseado, que son 0.05 Webers, multiplicado por el valor de la resistencia sobre 2, ¿sale? Que es lo que tenemos aquí. Eso nos da como un resultado una fuerza magnetomotriz de 464.20 amper vuelta. Una vez calculado lo que es la fuerza magnetomotriz, pues yo ya puedo calcular mi flujo 1, ¿sale? Entonces el flujo 1 va a ser igual a la fuerza magnetomotriz 1, que son 700, menos la fuerza magnetomotriz en el punto A, que son 464.20 amper vuelta, sobre la reluctancia, que en este caso es 3 veces 18.568. Realizando esa operación, obtengo un flujo 1 de 0.0042 Webers. Ahora, para el flujo 2, pues realmente nosotros no conocemos lo que es la fuerza magnetomotriz 2. ¿Por qué? Pues porque nos falta el parámetro del número de vueltas, que es el que realmente nosotros necesitamos identificar. Pero podemos partir del hecho de que conocemos que el flujo es igual a la suma del flujo 1 más la suma del flujo 2. Si despejamos al flujo 2, obtenemos que lo podemos calcular como el flujo menos flujo 1, ¿sale? Entonces, el flujo vale 0.05 Webers y el flujo 1 vale 0.042 Webers. Realizando esa resta, calculamos un flujo 2 de 0.045 Webers, ¿sale? Ahora sí, utilizando la expresión para calcular lo que es el flujo 2, pues realmente nosotros podemos despejar a la fuerza magnetomotriz 2, ¿sale? Entonces, de esa manera, despejando a lo que es la fuerza magnetomotriz, nos queda que va a ser igual al flujo 2 por 3 veces la reluctancia más la fuerza magnetomotriz en el punto A. Si nosotros realizamos esa operación y sustituimos con los valores que ya obtuvimos, tenemos un flujo 2 de 0.045 Webers multiplicado por 3 veces el valor de la reluctancia, más la fuerza magnetomotriz en el punto A, que vale 464.20 amper vuelta. Realizando la operación, obtenemos una fuerza magnetomotriz de 3013.61 amper vuelta. ¿Sale? Entonces,
Del formulario, pues sabemos que la fuerza magnetomotriz, pues también es igual al número de vueltas por la corriente total. Entonces, realmente aquí el único parámetro que nos falta, pues, es el número de vueltas. Si lo despejamos para calcularlo, pues tenemos que la fuerza magnetomotriz sobre la corriente 2 nos van a dar ese valor, ¿sale? Ese dato. Sustituimos valores, fuerza magnetomotriz 2 vale 3013.61 ampervueltas sobre 1.5 amperes de la corriente 2, nos da como resultado 2009 vueltas.